la discontinuidad siempre va a ser inevitable o esencial. Caso contrario, la discontinuidad puede ser evitable o no esencial. Si se cumplen las tres condiciones, va a ser continua. Si no se cumple ninguna, discontinua inevitable. No existe la función en el punto y existe el límite doble, va a ser discontinua inevitable. Si existe la función en el punto y no existe el límite doble, por lo tanto la primera y la segunda no pueden ser iguales, va a ser discontinua inevitable. Disculpe, profe. Sí. No sé si a mí nomás, pero no me parece lo que le está presentando. El cuadrito este. Me parece, Paola Dofo ha empezado la función de compartir las pantallas y no me sale nada. A mí sí me parece un PowerPoint. A mí también. Parando de compartir la pantalla, volviendo a compartir, profe. A mí me sale un Word. A mí también me A sale ver, muy... paro de nuevo, a ver. Ahí. A mí tampoco me aparece. Ahora sí. Ahora sí. Ahora todos. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, para que exista continuidad, tiene que cumplirse tres funciones. Que exista la función, que la función esté definida en un punto, que existe el límite doble, por lo tanto el límite 1 es igual al límite 2. La tercera condición, que la primera y la segunda sean iguales. Que exista la función en el punto y que sea igual al límite doble. Si una de las tres condiciones no existe, la discontinuidad es discontinua en el punto x sub 0 y sub 0, en ese punto. Si el límite doble no existe, va a ser discontinua inevitable. En caso contrario, puede ser discontinua, evitable o no esencial. Si se cumplen las tres funciones, va a ser continua. Si no se cumple ninguna, discontinua, inevitable. Si está definida en un punto, no existe límite doble, va a ser discontinua, inevitable. Si existe en el punto, pero no existe el límite doble, va a ser discontinua, inevitable. Si existe, la función está definida en el punto, existe el límite doble, la primera y la segunda no son iguales, puede ser evitable. ¿De cuándo va a ser evitable? Cuando el límite 1 es igual al límite 2 y ese va a ser igual al límite radial. Sacamos el límite radial. Si es distinto al límite radial, va a ser inevitable. Vamos a ver un ejercicio. Profe, disculpe, ¿en el tercero no sería evitable? En la tabla porque dice OK en la opción que dice del límite doble. Pero no tenés este. Únicamente puede ser evitable cuando estos dos existe el primero y el segundo y el tercero es distinto. Bien, perfecto. Lo que pasa es que en el teórico te sale eso. Yo les hago el cuadrito este, que a veces a los profes el teórico mucho no les gusta. Sí, por eso me confundí. ¿Me entendés? Pero de la única forma que puede ser evitable cuando exista el primero y el segundo y estos a la vez sean distintos. Bien, perfecto, gracias. Como que es un machete, entonces como que no se estudia tanto teórico, pero ¿por qué no decirlo? Dice, analizar la continuidad en el origen de la siguiente función. 2x al cuadrado más 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Si x e y es distinto de 0. Y 0, si x es igual a 0.
está definida en un punto, acá directamente me lo da en el dato. La función está definida en el punto 0 si x y es igual a 0. Vamos a sacar el límite 1 y el límite 2. Primero vamos a atender el límite que y valga 0. Entonces, 2 por x al cuadrado más 3 por 0 sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. Me quedaría 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. Podemos simplificar las x al cuadrado y me queda 2. Es el límite 1. Vamos a ver el límite 2, cuánto me queda. Vamos a atender primero x. 2 por 0 más 3y sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. 2 por 0, 0. Entonces me quedaría 3y al cuadrado sobre y al cuadrado. Podemos simplificar las y. Me queda que el límite 2 es igual a 3. Como el límite 1 es distinto al límite 2, no existe el límite doble. Por lo tanto, va a ser discontinua inevitable. Estaríamos en el tercer caso, acá. Que existe en el punto, pero no existe límite doble. Profe, disculpe. Sí. ¿Este PDF Word está subido ya? Lo que no debe estar subido debe ser esto, porque la profe no le gusta que lo haga. La profe ya lo debe haber subido esto, sí debe estar subido. Si no, yo después se lo subo. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, x al cuadrado más y al cubo si x y es distinto de 0. Y 1 si x y es igual a 0. La función está definida en el punto, me lo da como dato. 1 si x y es igual a 0. Vamos a sacar el límite doble. Vamos a sacar el límite 1 y después el límite 2. Vamos a atender primero y igual a 0. Acá, en vez de poner y al cubo, ponemos 0. X al cuadrado por 0, 0. 2x más 0, me quedaría 2x. 0 dividido cualquier cosa me da 0. Vamos al límite 2. Vamos a atender primero x. 0 por y a la 3. Bueno, y a la 3 es 0. 2 por 0 más y al cuadrado, 2 por 0, 0. Me quedaría 0. 0 dividido y el cuadrado, 0 dividido cualquier cosa es 0. ¿Qué pasa? El límite 1 es igual al límite 2. Pero no se cumple la tercera condición, que existe en el punto y que sea igual al límite. Ahí Sí. está dividiendo 0 sobre 0. ¿Dónde está viendo 0 sobre 0? Ahí cuando va el límite, cuando x tiende a 0, de 0 sobre 2x cuadrado, cuando x cuadrado tiende a 0. O sea, es 0 sobre 0. No, porque primero tendés x y después tendés y. Claro, pero el x tiende a 0. Acá, 0. Yo estoy resolviendo primero lo de x. El resultado de x después yo lo tengo que tender ahí. 0 por y, 0. 0 más y. Y ahora recién ahí tengo que tender
el I igual a 0. Acá sería I igual a 0. Claro. Entonces me queda 0 dividido Sobre I. 0. No. Vos podés resolver esto. 0 dividido cualquier cosa ya lo podés resolver. Porque si no estarías aplicando límite doble. Ah, está bien. Si aplicas los dos juntos, aplicas uno, tendés uno, resolves si se puede resolver algo, y recién ahí volvés a atender el otro. Bueno, dice que discontinuo analizo si es evitable o inevitable con el límite radial. La ecuación de la recta dice que I es igual a M por X menos A más B. Donde A y B dice que, o sea, es en el origen. 0, 0. ¿Un café? Bueno. Entonces, I va a ser igual a MX. En la función original vamos a reemplazar I por MX. Y al cubo, en vez de poner Y al cubo, vamos a poner M al cubo, X al cubo. En vez de poner Y al cuadrado, vamos a poner M al cuadrado, X al cuadrado. En el numerador tenemos producto de potencia de igual base. X2 por X3 se suman las potencias. 2 más 3, 5. Por M a la 3. En el denominador saqué factor común X al cuadrado, lo tengo en los dos miembros. Por 2 más M al cuadrado. Podemos simplificar las X. Acá tenemos una división de potencia de igual base. 5 menos 2, 3. Me queda en el numerador X a la 3 por M a la 3 sobre 2 más M al cuadrado. Tiendo el límite, cuando X tiende a 0, 0 por algo, 0 dividido algo, 0. Por lo tanto, el límite 1 es igual al límite 2 y es igual al límite radial. Por lo tanto, acá hay que poner que es, el límite puede existir y de existir va a valer 0. ¿Y qué tendríamos que poner? Que es discontinua evitable. Profe, usted va a pedir hasta el límite radial, porque por ejemplo en el teórico también nos explicaron que podíamos sacarlo por una curva, el límite por una curva, No, por y el nosotros no lo radial. hacemos. Hasta el radial. La radial, chicos. A ver, traten de hacer eso ustedes. Analizar la continuidad en el origen de la siguiente función, x más y sobre x menos y, si xy es distinto de 0, y 0, si xy es igual a 0, 0. Ahí les doy 5 minutos a ver si pueden hacer eso.
Profe, yo sigo sin entender el límite doble. ¿Por qué 0 sobre 0 va a 0? Yo tampoco entendí eso, profe. ¿O no veo bien la fórmula? ¿Esto no entienden? Acá vamos a hacer que i sea igual a 0. Donde están las i ponemos 0. Y resolvemos. Antes de entender que x tiende a 0. Entonces, x por 0, 0. 0 dividido en cualquier cosa me da 0. Acá hacemos lo mismo, que x tiende a 0. 0 por i al cuadrado, 0. Dividido en cualquier cosa es 0. O sea, el x cuadrado y el y cuadrado lo tomo como una constante o Claro, algo que... una es variable y la otra va a ser constante. Ah, listo, listo, listo. Claro, ya Entendí. entendí. Listo, man. Acá primero mi variable es i, entonces a la i la tiendo a 0. Después mi variable va a ser x. Este es lo que quería que haga. Bueno, la función existe en el punto, me lo dan como dato. 0 si x igual a 0, 0. Vamos a atender el límite 1. Primero vamos a hacer que i tienda a 0. Entonces me va a quedar 0, x más 0 sobre x menos 0. Puedo simplificar las x. Me queda 1. Vamos a hacer el límite 2. Primero vamos a atender, resolvemos de adentro para afuera, que x tiende a 0, me va a quedar 0 más i sobre 0 menos i. Podemos simplificar las i. Más por menos, menos, me va a quedar menos 1. El límite 1 es distinto al límite 2. Y es distinta a la función en el punto. Y es distinta a la función en el punto. Por lo tanto, Es discontinua, inevitable. inevitable. ¿Estamos? Como no existe acá
el límite doble, porque es distinto, ya es discontinua inevitable. Vamos a ver otro caso que diga x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Dice, analizar la continuidad en el origen de la siguiente función. ¿Está definida en el punto? No, acá no me dice nada como dato. Vieron que en todas las otras me dice 0 sí tanto, 1 sí x y es igual a 0, 0. Acá no me dice nada. Cuando no me dice nada, directamente es discontinua en el origen debido a que no está definida en el punto. Si es discontinua, inevitable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver derivadas parciales. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las derivadas parciales es primero aplicar si podemos aplicar alguna propiedad del logaritmo, si tenemos una raíz pasar la potencia, para que después nos sea más fácil derivar. Tenemos que el logaritmo de A por B es lo mismo que decir el logaritmo de A más el logaritmo de B. Sí, disculpe, ¿está mostrando algo? Porque yo no veo. Vamos a ver, esperen que vuelvo a... Justamente sí. Profe, el dominio de las trigonométricas no lo vamos a ver. Sí, pero después, pasando por el parcial. Ah, Pero es bueno. más fácil eso, porque tenés que ver el Gracias. seno de dónde va, de 1 hasta 1 y nada más. Y como es muy tontito, porque no es que vas a tener que hacer la trigonométrica, todo. Seguro que es una recta entre 1 y 1, una cosa así. Pero para no marearnos, o sea, el último. Y antes de las vacaciones, chicos, siempre es el primer parcial. Bueno, tenemos en cuenta las propiedades de los logaritmos. ¿Ahí lo ven todos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces tenemos el logaritmo de A más el logaritmo de B cuando es un producto. Cuando es una división va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, si el denominador es distinto de 0. Y tenemos el logaritmo de A a la P esa la pasamos como producto y me quedaba P por el logaritmo natural de A. El logaritmo de E a la X es igual a X. El logaritmo de E elevado al logaritmo de X, me queda que también es X. Lo vemos en un ejercicio. Primero, lo que vamos a hacer, vamos a expresar lo que está como raíz, lo vamos a expresar como potencia. Esa raíz es cuadrada, la vamos a expresar como la potencia elevado a la 1/2. ¿Sí? Ahora nosotros acá tenemos una división y tenemos un logaritmo, entonces a esto lo podemos expresar como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y ahora vamos a derivar primero con respecto a X y después con respecto a Y. Nosotros tenemos que Z es igual al logaritmo natural
X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1/2 menos X. Vamos a hacer la primera parte. Yo tengo que hacer la derivada de Z respecto a la derivada de X. Donde mi variable ahora es X, voy a derivar todo con respecto a X. Lo que no sea X va a ser constante. Esta va a ser variable. Y esta va a ser variable. Entonces nosotros vamos a derivar la derivada del logaritmo, que es lo que es 1 sobre u por la derivada de u. 1 sobre todo lo que tiene adentro el logaritmo. X al cuadrado más y al cuadrado menos X. Por la derivada de u. A la derivada de u, ¿cómo la voy a... acá, a la 1/2? ¿Puede repetir, profe, por qué abajo? Ah, porque era menos 1/2. No. A ver. Por la tabla de derivadas, a ver. 2 de 2. Ah, ya está, ya está. 1 sobre u por u prima. Sí. A ver. Esperen que les paso las tablas. No se lo van a mandar 1500 veces. Bueno, ahí están las tablas en el grupo, están las tablas de derivadas e integrales. Vamos a usar la de derivadas ahora. Entonces, del logaritmo, la derivada es 1 sobre u por u prima. ¿Sí? Entonces ahora vamos a derivar u. Todo esto vendría a ser u. Entonces va a ser 1/2. Bajamos el 1/2 y me va a quedar por X al cuadrado menos y el cuadrado elevado a ¿qué? A la 1/2 menos 1 me quedaría menos 1/2. Profe, es más y al cuadrado ahí, creo. Sí, más. Ah, perdón, más. ¿Y ahora qué tengo que derivar? Lo que tengo acá adentro. Mi variable es X, entonces de X me va a quedar 2X. De Y va a ser una constante, 0. Y ahora vamos a derivar esta parte, menos 1 sería. ¿Queda claro o no? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, si yo derivo con respecto a X, X es mi variable, la otra es la constante. Profe, todo eso habría que sumarlo, ¿no? Eso quedaría u prima. Claro, acá hicimos la primera parte, Ahí esta es está. la primera parte que nosotros hicimos. Después me falta toda esta parte. Bien. Profe,
Disculpe. Yo les expliqué una parte para que vean cuál es la constante y cuál es la derivada. Que le hice paso por paso. Ahora tenemos que hacer esto. Menos el logaritmo. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, yo quería saber por dónde pasaste las tablas Por el grupo de WhatsApp. del 2K2. No, del 2 de 2. No estamos en el 2 de 2 hoy martes. No, profe. Ay, está muy mal. Estoy re loca. Ahí está. Ahí las mandé. Muchas gracias, profe. Ahora hacemos la parte de esta. Menos 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo. El 1/2 lo bajamos y ¿qué me queda? 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por 2x, que simplificamos, porque le va a quedar un 2 acá con un 2 acá, lo simplifican. Por eso directamente les queda x por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2, que directamente lo puse abajo, más la derivada de x, que es 1. Acá lo único que hice, simplifiqué esos dos y lo puse en el denominador positivo a las potencias que estaban negativas en el numerador. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta suma algebraica. Acá en este segundo miembro podemos, o sea, sumarlo. Denominador común x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Dividido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, 1 por x, x. Si abajo del 1 no tengo nada, tengo 1. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 dividido 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 por 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. El otro miembro vamos a hacer lo mismo. Acá podemos resolver esta suma. Denominador común x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Dividido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, 1 por x, x. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Dividido 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Por 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Separamos en términos. En la multiplicación podemos simplificar cruzado. Entonces vamos a simplificar este numerador con este denominador, que es lo mismo. En el primer término, sí, acá tenemos x y abajo tenemos menos x. Y acá tenemos menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 y abajo tenemos más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacamos factor común
en esta parte menos 1, cosa que le podamos cambiar los signos y poderlo simplificarlo. Entonces, si a menos 1 por x positiva me va a quedar menos x, igual que lo que tengo abajo. Menos 1 por menos me va a quedar más. Entonces ahora puedo simplificar el numerador con el denominador. Y me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, menos 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Menos 1, menos 1, menos 2. Y ahí tendríamos la derivada parcial con respecto a x. Ahora, hagan lo mismo ustedes, pero que la derivada con respecto en y. Ahora, x es constante y es la variable. A ver cuánto les queda. ¿Se animan? Ahora y va a ser la variable y x la constante. Ahí los dejo 5 minutos a ver si les sale. Ahí está el resultado de la derivada parcial de con respecto a x. Ahora tienen que hacer con respecto a y. Esto con respecto a y. Y es la variable, todo lo que no sea y es constante. Quedaría 2x sobre y todo ese factor positivo. Sería 1 sobre u, todo igual. Ahora tenemos que derivar esto. Bajamos el 1/2, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2. Ahora tenemos que derivar lo que está adentro. La constante es 0, de y al cuadrado 2y, menos x era, entonces este constante es 0. Del otro lado, 1 sobre el logaritmo. Ahora tenemos que derivar lo que está dentro del logaritmo, el argumento. 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2. Deriva de la constante 0 de y al cuadrado 2y. Y acá es más. Bueno, ahí sería un más. ¿Queda claro o no? Simplificamos, acá los dos podemos simplificar en ambos lados. Un 2 del denominador con un 2 del numerador.
Si acá está por elevado el- a menos un medio, se podría dar la vuelta, se podría lo ponemos acá en hacer el el denominador. recíproco y quedaría y sobre todo eso, ¿no? Claro, perfecto, acá está. Lo que me está diciendo vos es lo que está acá. Y sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. En los dos lados tengo lo mismo, entonces puedo sacar factor común. Sacar factor. Ahí podemos sacar factor común. El primer parcial antes de las vacaciones, chicos. Acá, ¿qué podemos hacer? Resolvemos esta resta que tenemos. Y simplificamos. Bueno, acá la idea es que sepan cuál es, o sea, a ver. A ver, realicen esta. Porque lo demás acá que es una suma algebraica, nomás una suma algebraica y lo único que hacemos después simplificamos, ¿sí? Pero que sepan, a ver, ¿cuándo derivamos con X? ¿Cuándo derivamos con Y? Deriven esto primero con respecto a X y después con respecto a Y. Yo lo único que hice acá, esto que está como raíz, lo pasé como potencia. Derivamos con respecto a X, tengamos en cuenta que mi variable es X, lo demás es constante. Derivamos con respecto a Y, mi variable es Y, lo demás es constante. Traten de derivar esto. Profe, pero cuando usted derivó el logaritmo, al final de la derivación estaban las dos variables. Es que te quedan las dos variables, lo que pasa es que una la toma como constante. No sé, no, yo Claro. entré un poco tarde, no sé, no entiendo eso, pero supongo que aprenderé Por eso. viendo la firme. No, para, yo te explico, te lo explico en esto. Déjame que lo copie. Logaritmo natural de X más X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a lo 1 medio. No es que te desaparece una. A vos te va a quedar XY. Ustedes antes en análisis 1, ¿qué hacían? Derivaban con una variable. Tenían una sola variable, ¿no? Ahora tienen que, acá, el logaritmo natural de X más X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1 medio. Esto es igual a Z. Yo tengo que hacer la derivada parcial, ¿sí? De Z con respecto a X. X es mi variable. X va a ser la variable. Todo lo que no sea X va a ser constante. Eso es lo que yo les digo. Acá el logaritmo de U sería la derivada del logaritmo de U, que es lo que es 1 sobre U, que acá sería X, más X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1 medio. Por la derivada de U tengo que derivar todo esto. La derivada de la variable, ¿cuánto da?
¿1? No sé, 1 no me acuerdo. más el 1/2 lo tengo que bajar. Y acá me queda 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1, me quedaría la menos 1/2. Tienen que repasar las tablas de las derivadas. Y ahora tengo que, hicimos esto, ahora yo tengo que hacer lo que está acá adentro. La derivada de x al cuadrado, ¿qué es lo que es? 2x. 2x. Yo estoy derivando con respecto a x, y al cuadrado es constante. La derivada de la constante, 0. 0. Entonces este 2, después voy a poder simplificar con este 2. ¿Entendiste? Ahí sí te quedan las dos variables, la x y la y. Lo que pasa es que a una la tomaste como variable y la otra como constante. Pero, profe, usted cuando hizo la segunda parte, la regla de cadena, es la regla de cadena, ¿no? Sí. Cuando usted hizo eso, o sea, la i al cuadrado la tomó como si fuera un número constante, entonces eso es igual a 0 cuando la deriva. Cuando derivo esta parte de acá adentro, sí. Si vuelvo atrás, mira, ¿Cuál era? al dibujo, al, Profe, ¿podría poner el que nos dijo que hagamos? Así lo copio. ese Sí. ahí. Claro, porque Mire, esto acá yo estoy derivando lo que tengo acá adentro. ¿Qué es lo que sería? Esta parte estoy derivando. claro. Entonces Más ahí al 0. final iría más 0. Bueno, no lo puse porque es más 0. Claro, sí, no, pero para aclarar. Ah, Entonces bien. la i al cuadrado se trata como un número constante. Un número constante, por eso le marqué con rojo. Ah, listo, ya entendí, profe, muchas gracias. Bárbaro. A ver qué es lo que tienen que hacer, ni me acuerdo. A ver, espera. Este.
¿Vale o no? Sí, Yo lo único que hice, esta raíz la pasé como potencia para que me sea más fácil derivarla. 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo. Derivamos con respecto a x. Entonces, de x1 bajamos un medio. Todo lo que está adentro sería un medio menos 1 menos un medio. De x al cuadrado, 2x más 0 sería. Lo único que hice acá, simplifiqué la función. Acá podemos sumar. Después lo pude simplificar, tenemos un producto, pude simplificarlo. Y me quedó eso. ¿A todo le quedó eso o no? ¿O fue muy rápido? Sí, profe, ¿podría repetirlo un poco más lento? Sí, profe, quedó eso. Bien. Acá yo hago 1 sobre el logaritmo, 1 sobre u por la derivada de u. Mi variable es x, lo que no sea x es constante. Derivada de x, variable 1. Este 1 medio que está como producto, que está como potencia, pasa como producto y me queda x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. X al cuadrado es variable, la derivo 2x. Derivada de la constante, 0, por eso no la puse. Acá que tenemos, esto lo expresé como el 2, lo simplifico con el 2, tengo un producto acá. Entonces me queda x sobre raíz sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, positivo, lo puse en el denominador. Acá podemos realizar una suma, sacamos denominador común. Saqué denominador común, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Divido 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Por 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Dividido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, 1 por x. Y acá vemos que tenemos lo que nos da en el numerador acá, es lo mismo del denominador, lo único que hice, simplifiqué, acomodé la función y nada más. Profe, esa Gracias, notación profe. de poner f'(x) es equivalente a poner delta De z sobre de dx. dx. Ah, listo. No se dice Que no es delta, no una se d, es dice. como más curva, pero sí, Sí. nos entendimos. Ahora vamos a derivar con respecto a y. 1 sobre todo el logaritmo y acá era, y tenemos que derivar lo que está acá adentro. Derivada de la constante, mi variable es y. Entonces x es constante, derivada de la constante es 0. El 1 medio que está como potencia baja como producto 1 medio por todo lo que está acá adentro. Elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Derivamos lo que tenemos acá adentro. Derivada de la constante 0. Mi variable es y. La derivada de y al cuadrado 2y. Y acá también lo mismo, podemos simplificar el 2 con el 2. Acomodamos la función y me queda y sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio positivo en vez de ponerlo negativo en el numerador. Y acá lo único que hicimos es un producto, pero a ver, hagan. Porque acá es un producto, nomás es producto de x. Acá es un producto nomás. A ver, traten de hacer esto. Acá tenemos una, si derivamos con respecto a x es la variable y es la constante. Traten de hacer esto.
Yo me quedo en silencio si no lo dicto. Respecto de X, profe, ¿lo hacemos? Respecto de X y después respecto de Y. ¿Le salió o no? Sí, profe, pero ahorita vemos qué onda. Vamos a ver. Tenemos, vamos a derivar con respecto a X. Tenemos la variable por la constante. La constante me queda y derivamos la variable de x al cuadrado 2x. ¿Le quedó lo mismo? Pero al ser una multiplicación no se hace la propiedad de la multiplicación. Si vos tuvieses x y x, las dos variables, en las dos partes del producto, pero vos acá tenés una variable y una constante. Y si haces con respecto en y, vas a tener la variable y x la constante. Resuélvanlo como variable por constante, porque no tienen en las dos partes del producto la misma variable. ¿Se entiende? Más o menos. En realidad no sé cómo hacer si tengo sen, por ejemplo, en vez de y. Para que vos hagas u por b, acá tiene que tener la x, acá tiene que tener la x, o acá tiene que tener la y, acá tiene que tener la y, ¿sí? Según a lo que vos derives.
Si vos tenés en un lado X y en el otro lado constante, yo estoy derivando con respecto a X. ¿Sí? Entonces acá yo voy a hacer variable por constante. Acá esto era X por el seno al cuadrado de Y, ¿no? O X al cuadrado era. Y así. Profe, no era la derivada de la primera por la sin derivar de la segunda sumado a la derivada Cuando de la... tenés en los dos lados del producto la misma variable. Igual si haces eso y tomas como constante también te da. Porque te va a dar el seno de y, te va a dar 0 porque es constante y se te anula la segunda parte. Claro, pero lo hace más largo. Sí, sí. Sí, por eso, de la forma que lo vayan realizando. ¿Cuál es la respuesta, profe? ¿Era 2x por seno al cuadrado de y? De acuerdo. Creo que sí. Porque acá yo tengo variable por constante. El seno de y, si yo estoy derivando con respecto en x, va a ser una constante. La constante me queda y derivamos x al cuadrado, que es la variable, 2x. Si yo derivo con respecto en y, x al cuadrado va a ser constante. Y yo tengo que derivar seno al cuadrado de y. Primero vamos de afuera para adentro. El cuadrado pasa como producto. 2 por el seno de y a la 2 menos 1 sería, que me queda la 1. De seno de y, primero bajo este 2, que sería este de acá. 2 seno de y acá sería la 2 menos 1, que es 1. De seno, coseno y de y, 1. ¿Va quedando claro o no? Profe, pero ¿por qué queda x al cuadrado al final? ¿Lo que haría, profe, coseno de y? Para vos tenés mi función z es igual x al cuadrado por el seno al cuadrado de y. ¿Sí? Yo voy a derivar con respecto en y. Mi variable es y. Lo que no sea y es constante. Entonces yo tengo el producto de una constante por una variable. Buscamos en la tabla. Constante por variable, si yo lo derivo según la fórmula, la constante me queda y yo tengo que derivar donde tengo y. Primero vamos a hacer de afuera para adentro, vamos a sacar este 2. Está como cuadrado, lo vamos a poner acá como producto. 2 sería por el seno de la 2 menos 1, y esto me quedaría 1. Yo ahí saqué la potencia. Ahora tengo que sacar la base de seno, coseno de y. Y de y, 1. ¿Queda claro ahí?
Sí, sí, profe. Pensé que era con respecto a X, por eso me decía de dónde había salido. Es que en la respuesta, profe, el 2 aparece enfrente, por eso Claro, es fácil de es que confundir. casi siempre estos dos, en la respuesta de cualquier ejercicio, siempre te lo van a poner acá adelante. Porque ya como te lo dejan acomodado. Pero no Profe, es este perdón, 2 el que pasa acá. Sí. ¿no quedaría 2x al cuadrado por coseno de y? Ah, sí, y esto acá. Vos tenés acá el seno al cuadrado de y. ¿Cómo resolves eso? Primero tenés que sacar esto, la potencia. Sí. Lo que pasa es que en 2 general, seno de i. Ahora tenemos que sacar la base de seno de i, coseno de i. Y de i, 1, porque podría ser 2i, me quedaría 2. ¿Queda claro? Bien, bien, bien. Sí. Profe, Vos la acá regla, primero sacás, o sea, la potencia esa sacás la potencia y es lo que tenés ahí, la potencia de lo que tengas. profe, lo Sí, que pasa es que ellos no entienden que el seno cuadrado de i es seno de i por seno de i. Entonces, cuando tienen que hacer la variable, sería coseno de i por seno de i más seno de i por coseno de i. Entonces ahí suma todo. profe, hay una regla que era la regla de la cadena, digamos que tenemos f de g de x, primero derivamos afuera y después multiplicamos por la derivada de adentro, ¿no? ¿Así funcionaba? sí, esto vendría a ser la regla de la cadena, que vamos de afuera para adentro. ¿No ves que Listo. sacamos la potencia? Vamos al seno y después lo que tiene adentro el seno. Ese Pero 1 al final es de repasen, derivar la y, ¿no? sí, ustedes Ah, listo. repasen, porque esto, o sea, se van a ir dando cuenta de la cantidad de ejercicios de acá hasta que terminemos. A ver, hagan a ver si les sale. Repasen del año pasado las derivadas. A ver, realicen a ver si les sale. Yo me quedo en silencio.
¿Ese salió? Sí, profe, Sí, era fácil. Sí, porque no a ver este. ¿Cómo hacen este? Yo lo a este lo hice. Yo lo puse como multiplicación x por y a la menos 2 menos y por x a la menos 2. Fíjense en ustedes de qué forma lo venían haciendo. Yo lo acomodé como producto que me es más fácil. Fíjense en si llegan al mismo resultado de la forma que lo hagan. Estos son ejercicios de exámenes, por eso se los puse ahora, cosa que lo vean antes. Lo vuelven a ver y cualquier cosa después me preguntan. Total, vamos a seguir viendo derivadas. El que termina de hacer ese, trate de hacer este. Profe, ¿cuál es la derivada de 1 sobre x? Y yo lo pongo como x a la menos 1, para que me sea más fácil. Ah, cierto. Yo lo pongo arriba con la potencia negativa, Ah, gracias, profe. para que me sea más fácil. Sí, no, ¿entendí? Pero no sé de qué forma lo venían haciendo ustedes, por eso quiero, de la forma que lo venían haciendo, es lo mismo lo que venían haciendo antes, lo que ahora, una es constante y la otra es variable, nada más. Santi, ¿querés que lo corrija yo? Deja. Sol. Ya te los hago yo de acá.
Profe, Sí, disculpen, tenía el micrófono abierto. después puede explicar el ejercicio que está ahí, z igual a x. ¿Cuál es el último? No, el anterior, ese el que está arriba. ¿Por qué no me dio igual por eso? ¿Me lo dictás? ¿Qué es lo que era x sobre y? ¿O y sobre x? X sobre y cuadrado menos y X sobre x sobre cuadrado. y cuadrado Sí, menos y sobre x cuadrado. yo como de la función puse x por y a la menos 2 menos y por x a la menos 2. Mi derivada con respecto en x. Acá tengo constante por variable. La constante me queda derivada de la variable 1 menos la constante me queda y derivamos esto, derivamos la x bajo el menos 2 y me queda x a la menos 2 menos 1 menos 3. Si acomodamos la función que me queda 1 sobre y al cuadrado menos por menos más y sobre x a la 3. ¿Ahí lo Profe, entendiste? ¿no sería 2i? Ah, me faltó el 2, perdón. Sí. Sí, ahora sí Ahí, entendí, profe. ahí lo entendiste, es lo que yo le decía, que yo lo ponía como producto para que me sea más fácil. Claro, sí, ahora sí me di cuenta.
Profe, ¿la derivada del seno es menos coseno? De seno, coseno, y de coseno, menos seno. Ah, listo, gracias. ¿Y de menos seno? No, te va a quedar menos. No, el menos te queda, el menos te queda adelante. De seno, coseno, te va a quedar menos coseno, con el menos del seno. Ah, listo. El 40. Bueno, repasen esto, cualquier cosa me avisan. Los libero.